Buenas noches, queridos alumnos del primer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía. Como es habitual, nos estamos reuniendo para desarrollar las clases de Sociología. Yo soy el abogado Cristian Vallejos y la clase de hoy será sobre grupos y asociaciones, ¿verdad? La cuarta clase que estamos desarrollando. Bueno, entonces vamos a ir proyectando algunas cuestiones para que vayan acompañando, ¿verdad? Recordando un poquito, ¿verdad? La persona social era aquella, dijimos, que tenía la necesidad de relacionarse con los demás, ¿sí? Esa persona normal, dijimos, podían haber también personas que de repente no tenían esa necesidad, pero tendrían que haber tenido un problema físico vamos a decir, mental, ¿verdad? Un retardo, de repente a una persona que no pueda trasladarse por no tener sus miembros, entonces le cuesta integrarse, ¿verdad? Pero básicamente la persona normal siempre tiene esa necesidad de relacionarse, entonces la persona va formando grupos y los grupos a la vez van formando la sociedad. Y en ese sentido nosotros vamos a ver entonces este punto que es muy importante para la formación de la sociedad, que son los grupos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice nuestro material? Acá recuerden que nuestro material es, ¿verdad?, de sociología, ¿verdad?, de Fisher. El autor es Joseph Fisher. Bueno, ¿qué nos dice acá nuestro autor? Dice, la definición más sintética de grupo de seres humanos con relaciones recíprocas. O sea, es la definición más simple que podemos decir, ¿verdad? Personas que se van relacionando son los que van formando los grupos. ¿Sí? En la clase anterior habíamos hablado sobre conglomerados, que eran personas con proximidad física, pero poca o nula interacción. Ahora estamos hablando, ¿verdad?, de personas que sí se relacionan, ¿verdad? Tienen, ¿verdad?, un relacionamiento, una interacción, ¿sí? Una interacción. Bueno, entonces vamos claro, a desarrollar más las características del grupo para poder entonces dar una definición más completa, porque esta dijimos que es una definición algo nada más que corta, ¿verdad? Lo como dice sintética, dice acá el material, ¿verdad? La definición más sintética del grupo, ¿verdad? Pero vamos a ver una definición completa viendo las características. Entonces, acá tenemos las características. Entonces, en primer lugar, la primera característica del grupo es que siempre debe ser identificable. Todo grupo, ¿verdad? Toda unidad social, como dice el material, ¿verdad?, del grupo debe ser identificable, ¿verdad? Hasta las sociedades secretas son identificables, ¿verdad? Un ejemplo, ustedes son un grupo educativo, ¿verdad? Nosotros hemos adelantado ya en clases anteriores que tenemos los 6 grupos principales: el familiar, educativo, económico, político, religioso y recreativo. Esos son los grupos principales. Y ustedes serían el grupo, el grupo educativo. Dentro del grupo educativo sería cuál es la identificación de ustedes, porque ustedes recuerden que estamos hablando de que la característica habla de que tienen que ser identificables. Ustedes van a ser primer año de Ciencia de la Comunicación, ¿entendimos? Entonces, todos los grupos tienen que ser identificables, ¿verdad? Hasta las sociedades secretas, la masonería, ¿verdad?, las sectas, ¿verdad?, son identificables, ¿verdad? Por más de que sean ellos se llamen secretas, pero son identificables, se les puede identificar como grupo. Bueno, después, la segunda característica, debe tener una estructura social, está estructurado, ¿verdad? Hay una jerarquía entre los miembros, ¿verdad? Hay normalmente un presidente, secretario, uno que se relacione tales cuestiones, otro el tesorero, el dinero, o sea, una serie de cosas. Es en el grupo, en cualquier tipo de grupo, ¿verdad? Entonces, pueden haber otras, claro, de acuerdo a la estructura más o menos compleja, pero por sobre todas las cosas, la característica que estamos hablando que tiene que estar estructurada, organizada. ¿Está bien? En el C tenemos que cumplen roles sociales dentro de los grupos. ¿Qué quieren decir los roles? Los roles son los papeles que desempeñamos, ¿verdad? Roles sociales en la sociedad, ¿verdad? Pero tenemos también roles de grupo. O sea, en el grupo tenemos ciertos papeles que vamos desempeñando, entonces, pues, dependiendo en qué grupo estemos, podemos tener papeles diferentes, pero es algo, a un rol que estamos haciendo ahora, un papel que vamos cumpliendo. ¿Está bien? ¿Qué más también?
tienen que necesariamente tener relaciones recíprocas, eso que habíamos hablado, ¿verdad? En la definición sintética, recuerdan, ¿verdad? De que personas con relaciones recíprocas, tiene que haber una característica básica de que tenga que haber relacionamiento, interacción, ¿verdad? Entre los miembros del grupo. ¿Qué más? El E. Tiene, dijimos, normas de comportamiento, ¿sí? Tienen normas, o sea, tenemos reglas de comportamiento. En todos los grupos siempre existen normas de comportamiento, ¿sí? En el caso de ustedes, nosotros tenemos un reglamento general del rectorado, después la facultad otra vez tiene su propio reglamento y así sucesivamente, pueden haber otros grupos que tengan otros reglamentos, pero siempre tienen que tener normas que establecen cómo va a funcionar, cómo va a ser el comportamiento. Bueno, ¿qué más? También tienen ciertos intereses y valores comunes, ¿sí? Normalmente tenemos dentro de los grupos, ¿verdad? Intereses y valores, o sea, que cosas, por ejemplo, la honestidad, la disciplina, ¿verdad? La puntualidad, ¿verdad? El amor, el cuidado, o sea, una serie de valores que normalmente entre los grupos, entre los que componemos el grupo, también, o sea, son comunes entre ellos, ¿sí? Entre nosotros, es decir, estamos en un grupo. Ahí tenemos intereses, nos interesan cosas semejantes. Pues si a uno le interesa totalmente otra cosa, ¿para qué va a estar en ese grupo? Va a buscar otro grupo, ¿verdad? Entonces, valores e intereses comunes. ¿Qué más también? Estamos hablando de debe existir en los grupos finalidades sociales. O sea, cada grupo tiene una finalidad. ¿Para qué está creado? En el caso de ustedes, ¿verdad? Para ser profesional en el ámbito de la comunicación. ¿Verdad? Pero cada grupo tiene una finalidad. Y el último punto, ¿verdad? Otra más característica, ¿verdad? De que tiene que tener una relativa permanencia en el tiempo. No puede crearse un grupo para una semana, un día y después desaparecer. Entonces, eso no fue un grupo, fue una reunión en todo caso. ¿Sí? Para que sea grupo debe tener una relativa permanencia en el tiempo. ¿Está? Entonces, de acuerdo a estas características, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de una definición más completa. Recuerden que la que vimos era bien sintética. Entonces, ¿qué dice acá nuestro material en la página 109? Tomando en conjunto todas estas características, podemos dar una definición completa del grupo social. Entonces, ¿cómo es? El grupo es una colectividad identificable, estructurada, continuada de personas sociales que desempeñan funciones recíprocas conforme a determinadas normas, intereses y valores sociales para la prosecución de objetivos comunes. Ya, esto vieron que es más completo utilizando todas las características. Claro que a la hora de la definición, ¿verdad? No es que yo le voy a decir, no, dígame exactamente, no hace falta aprender de memoria, que ustedes recuerden varias características, o por lo menos la mitad de las características y crean su propia definición teniendo en cuenta esas características, ¿sí? Ustedes van a poder elegir ahí, jugar con qué elementos de las características recuerdan y vayan a elaborar su propia definición, sin olvidar los más importantes, ¿verdad? Que tienen que tener relaciones recíprocas, que siempre son identificables, que está estructurado, ¿verdad? Y que tiene una relativa permanencia en el tiempo. Esos son básicos, ¿verdad? Entonces, en torno a eso pueden hacer sus definiciones. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Después, estamos hablando de la clasificación de los grupos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver ahí los grupos principales, lo que estábamos hablando hace rato. Los grupos principales. 6 son los grupos principales, recuerdan. Vuelvo a repetir. El familiar, educativo, económico, político, religioso y recreativo. Bueno, entonces vamos a ver a qué se dedican, o sea, cómo están conformados esos grupos principales. Entonces, el grupo familiar, acá tenemos, acá abajo, ¿verdad? El grupo familiar está constituido por personas que se ocupan en satisfacer necesidades básicas de la vida familiar, todo lo concerniente a las relaciones sexuales, el nacimiento, cuidado de los hijos, el afecto mutuo de la familia, ¿verdad? Cómo tiene que ser, ¿verdad? Ahí aparecen instituciones como el noviazgo, matrimonio, ¿verdad? Esos aspectos justamente nacen en lo que es el grupo familiar. ¿Sí? Ahí acá vemos lo que estábamos diciendo hace rato. Entonces, el grupo educativo, ¿verdad? Dice como dice acá, de una manera formal o informal, tiene a su cargo la función de transmitir la cultura a las sucesivas generaciones, ¿verdad? El tema de la educación, ¿verdad? Y enseñando, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen
instituciones como los exámenes, ¿verdad? Que eso que tiene que ver con el ámbito educativo, ¿verdad? Colegios, escuelas, universidades, posgrados, esa estructura, ¿verdad? Educativa también es creada por el grupo educativo, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos, ¿verdad?, los exámenes, asistencia a clase y demás cuestiones que hacen parte de lo que es lo que ellos se dedican, ¿verdad? La educación. Después tenemos el ámbito económico, todo lo que tenga que ver con la producción, ¿verdad? Ustedes saben que la economía es una ciencia que trata justamente de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas que son ilimitadas. Entonces, en el ámbito económico, ¿verdad?, toda la producción, la combinación de los factores productivos como tierra, trabajo, capital, tecnología, empresa, ¿verdad? Entonces, para crear bienes y servicios, ¿verdad?, y toda esa estructura es lo que se dedica al grupo económico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con el funcionamiento del ámbito económico. Después, el grupo político, el gobierno, ¿verdad?, la administración y función de gobierno de una nación especialmente, ¿verdad? Las leyes, los partidos políticos, todo eso están dentro del grupo político, dijimos que tengan que ver con la administración y gobierno de un determinado lugar, especialmente de un país. Después tenemos, pues claro, pueden ser regionales, ¿verdad? En un lugar, de repente la municipalidad, la intendencia, que es una ciudad. Estamos hablando del gobierno, leyes y normas, pues, ordenanzas o demás. Grupo religioso, relacionamiento con Dios, cómo tiene que ser, ¿verdad? Tenemos normas, ¿verdad? ¿Qué es pecado, qué no es pecado? Eso dependiendo del tipo de religión, ¿verdad? Podemos tener otras religiones que tengan otro tipo, varios dioses, ¿verdad? Pero tienen sus reglas y los grupos religiosos tratan de cuidar, de reglamentar cómo tiene que ser toda esa cuestión de relacionamiento con Dios. ¿Está bien? Vamos avanzando. El grupo recreativo, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con el hacer, descanso, recreación, ¿verdad? Como dice recreativo, recreación, ¿verdad? Descanso, placer, juegos físicos y también no físicos, ¿verdad? Como por ejemplo de inteligencia, el ajedrez, ¿verdad? Después todas esas cuestiones de los deportes, ¿verdad?, las reglas, cómo surgen, a través de justamente los grupos recreativos, ¿verdad? No podemos jugar un deporte sin tener reglas que establecen cómo tiene que ser, qué tiene que ocurrir para que un equipo, una persona gane, ¿verdad? Cómo es cuando ocurre esto, cuando ocurre aquello, ¿verdad? Todas esas cuestiones, el grupo recreativo. Muy bien, entonces, acá explicamos rápidamente, ¿verdad?, los 6 grupos principales. Después, como el título dice, el grupo primarios, grupos y asociaciones se está refiriendo justamente a grupos primarios y grupos secundarios. El grupo primario sería, ¿verdad?, cualquiera de los que vimos de los grupos principales, ¿verdad?, pero que tienen la característica de tener mucha afinidad entre sus miembros. El trato es de tú a tú, no hay mucha formalidad, ¿verdad? Hay un trato más cercano, más amigable, ¿verdad? Esos son los grupos primarios, ¿sí? Y las asociaciones o grupos secundarios, ¿verdad? El trato es más formal, las personas tratan de cuidar el qué dirán, ¿verdad? Se preocupan de mantener sus mejores formas de demostrar, ¿verdad?, sus mejores modales. Entonces, eso es cuando hablamos de asociación o grupos secundarios, ¿sí? Entonces, justamente acá tenemos los grupos primarios, ¿verdad? Acá tenemos bien abajo donde dice, una colectividad dice relativamente apretada de personas donde tienen frecuentes relaciones personales con un sentimiento de solidaridad y estrecha adhesión que determina esas valoraciones sociales comunes. ¿Sí? Dijimos, las relaciones son de tú a tú, ¿verdad? O sea, que no hay mayor formalidad, yo, tú, él, la primera persona, segunda persona, tú y él, cuando hablamos más formal, ¿verdad? Usted me puede dar esto, le puedo preguntar, le puedo, o sea, en tercera persona cuando se habla es más formal, ¿verdad? Y más informal cuando es de tú a tú. Y en el grupo primario hay ¿verdad?, esa cercanía, esa estrechez entre las personas, ¿verdad?, de que hay la posibilidad de tratarse de tú a tú. ¿Entendimos? Y los grupos secundarios, ¿verdad?, existe una mayor formalidad. Eso justamente tenemos acá, ¿verdad? Es una colectividad menos unida justamente que el grupo primario. Las personas entran normalmente por su propia voluntad, dice, ¿verdad?, con una intención expresa y frecuente, y normalmente dice por contratos. La Asociación de Periodistas de Paraguay, pero ustedes se reúnen cuando se reciban y quieren ingresar a una asociación, ¿verdad?, Asociación de Periodistas de Paraguay, ¿verdad?,
van a hacer, por ejemplo, completar una solicitud, le van a admitir o lo que sea, entonces es más formal, eso sería un grupo secundario. ¿Está bien? Pues continúa con todas las características aquellas que habíamos visto, ¿verdad? La serie de características del grupo, pero es más formal, ¿verdad? Como dice justamente acá, ¿verdad? Las personas son más cuidadosas y calculadas, las personas tienden a vigilarse, a observar sus mejores formas, ¿verdad? Porque me preocupa el qué dirán, ¿verdad? Sobre mi persona. Entonces, esos son los grupos secundarios o asociaciones. Excelente, espero que hayan entendido, ¿verdad? Estas son las partes fundamentales que vamos a desarrollar en esta lección, ¿verdad? Entonces, repitiendo un poquito, englobando lo que vimos hoy, ¿verdad? Habíamos presentado lo que es el grupo, ¿verdad? Una definición bien sintética, ¿verdad? Personas con relaciones recíprocas. Después vimos las características, ¿verdad? Y de acuerdo a esas características, una definición más completa, ¿verdad? Recuerdan que habíamos dicho, ¿verdad? Que es siempre identificable, que está estructurada, que cumplen roles sociales, que también tienen valores e intereses comunes y que tienen relativa permanencia en el tiempo, ¿verdad? Esas características que hacen para poder definir de una forma más completa. Y después vimos cuáles son los grupos principales, ¿verdad? Los 6, ¿verdad? Recordando, repitiendo otra vez: familiar, educativo, económico, político, religioso y recreativo. Y después de ver de cómo, a qué se encarga o cuál es el ámbito de cada uno de ellos, vemos los grupos primarios, vimos los grupos primarios y los grupos secundarios, ¿verdad? Donde acabamos de explicar las características de cada una de ellas. Y bueno, entonces ha sido un placer una vez más y vamos a estar dando algunos ejercicios para afirmar las conceptualizaciones que vimos hoy. Hasta luego.